Los proyectos no fallan por tecnología, fallan por decisiones humanas. Yo vi proyectos millonarios caer cuando ya estaban al 90%. Vi equipos romperse por mala gestión. Vi transformaciones digitales que eran épicas en un PowerPoint y que en la vida real duraron 2 semanas. Si alguna vez viviste algo así, quédate. Porque hoy te voy a mostrar el lado oscuro del software moderno. No el que te muestran en conferencias, sino el que pasa todos los días en las empresas. Y te prometo algo, después de ver esto no vas a ver un proyecto tecnológico de la misma manera. Bueno, ahora sí, arranquemos por el título, el lado oscuro del software moderno. ¿Por qué el lado oscuro? Porque en todos lados vemos la parte linda, los anuncios, las notas de prensa, las fotos de la migración a la nube, las promesas de eficiencia, de escalabilidad, de inteligencia artificial, de automatización, etcétera, etcétera. Pero detrás de esa imagen perfecta hay otra realidad. Una realidad que si trabajas en tecnología sabes que existe. Proyectos que se atrasan, presupuestos que explotan, decisiones que nadie entiende y problemas que todos ven venir, pero nadie dice en voz alta. Hoy quiero que miremos esa parte, no para quejarnos, sino para entender qué hay abajo del agua y cómo evitamos volver a pegarnos los mismos golpes. Y para entender por qué hablo del lado oscuro, primero tenemos que reconocer dónde estamos parados. Hoy el software está metido en absolutamente todo, sin ningún lugar a duda. Y cuando digo todo, es todo. El sistema que procesa tu sueldo, el que aprueba una transferencia bancaria, el que coordina un vuelo, el que regula el tráfico, el que administra una historia clínica, el que decide si una empresa recibe un subsidio, el que controla una planta industrial y hasta el que define si un comercio puede operar o no. El software es la infraestructura invisible que sostiene la vida moderna. Si mañana apagamos todos los sistemas, no se cae una aplicación, se cae el mundo. Las ciudades se frenan, los bancos no operan, los hospitales no acceden a sus datos, los aeropuertos quedan paralizados. Y acá viene algo súper llamativo. A pesar de esta dependencia total, seguimos fallando con la misma frecuencia que hace 20 años. No fallamos por falta de tecnología. Hoy tenemos mejores herramientas que nunca. Tenemos cloud, tenemos contenedores, tenemos automatizaciones, tenemos pipelines, tenemos inteligencia artificial, monitoreo, alertas, pero aún así los problemas no desaparecen. ¿Por qué? La realidad es que no desaparecen porque la mayoría de los fracasos no vienen del código. Vienen de fallas humanas, de fallas de visión, de comunicación, de liderazgo, de cómo se toman las decisiones. Es como tener aviones supersónicos de última generación y ponerlos en manos de pilotos que nunca aprendieron a despegar en serio. Y eso genera siempre lo mismo. Proyectos que se repiten en loop, decisiones que se maquillan, deadlines absurdos, equipos agotados, plataformas que nacen frágiles desde el día uno. Entonces, aunque la tecnología avance, seguimos chocando con los mismos muros. Porque no es la tecnología la que falla, somos nosotros tomando malas decisiones alrededor de ella. Entonces, si no fallamos por lo técnico, ¿por qué estamos fallando? Esta imagen del iceberg, para mí, la mejor forma de explicar por qué tantos proyectos de software terminan hundiéndose. Arriba de todo está lo visible, lo que todo el mundo señala cuando hay un problema. El bug, el incidente en producción, la caída del servicio, el release que salió mal, el hotfix a las 2 de la mañana. Eso es lo que duele, eso es lo que se ve. Y eso es lo que la mayoría intenta corregir primero. Pero lo que realmente hunde los proyectos no está arriba, está abajo del agua. Está en la parte que no sale en los reportes semanales. La falta de una visión clara, la cultura que desalienta a decir la verdad, los equipos que no tienen espacio para levantar riesgos y un liderazgo que toma decisiones desconectado del impacto real en la arquitectura, el equipo o el producto. Te digo algo por experiencia. La mayoría de las veces cuando un proyecto se cae, no se cae por un bug puntual. Se cae porque desde el principio había señales de que algo no estaba bien y nadie se animó a decirlo. Se cae porque había fechas puestas en un Excel que nunca fueron validadas con el equipo técnico y aún así se comunicaron como si estuvieran grabadas en mármol. Se cae porque el equipo venía agotado hace meses, pero el ritmo siguió igual, como si la productividad fuese algo que se puede estirar infinitamente. Se cae porque se tomó una decisión política, no técnica, o se aceptó un alcance imposible para no generar ruido. Y cuando todo eso se acumula, el problema ya no es el código, es el contexto donde ese código nació. Yo siempre digo lo mismo.
Un equipo sano, con visión clara y liderazgo presente, puede sacar adelante incluso una mala arquitectura. Pero el mejor stack del mundo en una cultura rota se convierte en una bomba de tiempo. Por eso este iceberg es tan importante, porque nos recuerda que la verdadera causa de los fracasos está abajo, en lo humano, en lo invisible, en lo que nadie quiere reconocer. ¿Querés ver qué tan profundo es el impacto de ignorar este iceberg? Mira este número. Este número que ves acá es una locura. Solo en Estados Unidos, los fracasos de software cuestan más de 1,8 trillones de dólares por año. Trillones, ¿eh? No hablo de millones ni de billones. Trillones. Para que tengas una idea, con esta plata pagás el PIB entero de varios países combinados. No estoy hablando de economías chicas, ¿eh? Estoy hablando de países completos funcionando durante un año. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que teniendo mejores herramientas, más talento, más acceso a conocimiento, más automatizaciones que nunca, la cuenta siga creciendo? Y acá viene la parte preocupante. No estamos aprendiendo lo suficiente como industria para que ese número baje. Lo que hacemos la mayoría de las veces es atacar lo superficial, el bug, la feature que salió mal, la integración que falló. Y sí, obviamente hay que arreglar eso, pero eso no explica por qué el presupuesto se quema. Eso no explica por qué los proyectos grandes no llegan a destino, o llegan tarde, o llegan recortados, o llegan rotos. El verdadero costo está en lo que no se ve. Decisiones mal tomadas, expectativas irreales, falta de claridad, problemas de coordinación, trabajo duplicado y horas de equipo enteras apagando incendios que nunca tendrían que haber existido. Lo más triste es que estos 1,8 trillones no se van en experimentación o en innovación. No estamos pagando por aprender algo nuevo. En su mayoría se van en repetir errores que ya conocemos hace décadas. Y cuando ves esto en perspectiva, te das cuenta de lo que no alcanza con mejorar herramientas o procesos aislados. Tenés que entender el patrón completo. Por eso, para entender realmente qué pasa, tenemos que bajar un nivel más. Tenemos que mirar debajo del iceberg, no encima. Porque cuando analizás de manera sistemática miles de proyectos, aparecen patrones muy claros. Este diagrama que ves acá me fascina, porque condensa en una sola imagen algo que muchos de nosotros venimos viendo hace años en carne propia. Es de Steve Andriole, un tipo que se dedicó durante décadas a analizar proyectos tecnológicos grandes de todo tipo. Gobiernos, bancos, telcos, empresas, industriales, startups, programas de transformación digital enteros. ¿Qué hizo? Empezó a mirar postmortems, auditorías, investigaciones internas, informes de consultoras, y se dio cuenta de algo muy simple pero muy poderoso. Cuando un proyecto de tecnología falla, casi siempre falla por alguna combinación de estas 6 causas que ves en rojo. No importa el país, la industria o el tamaño de la empresa. El patrón se repite con una precisión casi obscena. La primera caja es Definition Problems. Acá entran todas las veces que arrancamos un proyecto sin tener claro el para qué. Casos de negocios flojos, objetivos de proyectos que suenan lindos pero no son medibles, métricas de éxito mal definidas o inexistentes. Es cuando alguien dice, tenemos que modernizar el core, tenemos que ir a la nube, tenemos que meter inteligencia artificial. Pero si le preguntas, ¿cómo sabes que esto va a ser un éxito dentro de 12 meses? La respuesta es humo. Si definís mal el problema, el resto del proyecto ya arranca en contra. La segunda caja es Scope Problems. Acá entra todo lo que tiene que ver con alcance mal gestionado. Requerimientos pocos claros, definiciones ambiguas, prioridades que cambian cada 2 semanas, futures que se agregan porque ya que estamos. En este clásico donde el proyecto arranca relativamente acotado y 6 meses después tenés un monstruo que intenta resolver 20 cosas a la vez. Nadie se banca a decir que no. El backlog crece y la complejidad se multiplica. Después nos sorprende que no lleguemos a tiempo. La tercera caja es Management Problems. Y acá muchos se van a sentir identificados. Hablamos de gestión de proyectos débiles, sponsor ausentes, decisiones que se toman tarde o se toman mirando solo el Excel. También incluye procesos ultra politizados donde cada decisión pasa por 1000 comités, estructuras hipercentralizadas donde nadie en la operación puede decidir nada y comunicación pobre entre las áreas. En resumen, cuando el problema no es técnico, sino cómo se gobierna el proyecto. La cuarta caja es Talent Problems. No es solo no tenemos gente, que igual pasa. Es no tener el talento adecuado para el tipo de proyecto que queremos encarar. No desarrollar a la gente que ya tenés.
no traer perfiles externos cuando hace falta, o no armar equipos que realmente combinen habilidades complementarias. También es cuando el talento existe, pero nadie lo escucha. Tenés gente senior levantando la mano, marcando riesgos, y la organización prefiere seguir como si nada. Eso también es un problema de talento, pero de cómo lo usás, no solo de cómo lo contratás. La quinta caja, Support Problems. Es más política, pero igual de clave. Tiene que ver con el apoyo real que el proyecto recibe. Sponsors o stakeholders que están solo para la foto, que dicen que apoyan, pero cuando hay que decidir se borran. Áreas críticas que no se suben al barco. Es cuando el proyecto aparece en todos los discursos como estratégico, pero en el día a día nadie le da prioridad. No hay canales claros de escalamiento, no hay alguien que ponga el cuerpo cuando hay que tomar decisiones difíciles y el proyecto se va desinflando de a poco. Y la sexta caja, para mí la más profunda, es Culture Problems. Habla de culturas donde la tecnología no es realmente entendida ni valorada, donde se ve a Haití como un centro de costos, donde innovar está bien mientras no genere incomodidad y donde las malas noticias se castigan. Es el famoso no me traigas problemas, tráeme soluciones, que en la práctica significa no me cuentes nada que complique el relato. Cuando la cultura de base es así, todos los otros problemas se agravan. Se tapan riesgos, se maquillan estatus de reports, se minimizan alertas, y ahí es donde un proyecto que podía haberse corregido a tiempo termina estrellándose de lleno. Lo poderoso de este diagrama es que Andriole no está opinando desde el sillón, está resumiendo patrones que aparecen una y otra vez en proyectos reales. Cuando algo sale mal en serio, vos podés agarrar este dibujo y casi siempre vas a poder marcar dos, tres o cuatro de estas cajas y decir, acá estuvo el problema. Ninguna de estas causas es nueva. Las conocemos desde hace décadas. Están documentadas en papers, libros, por montes, auditorías, charlas de conferencias. Lo preocupante no es que existan. Lo preocupante es que, como industria, las seguimos repitiendo como si fuera la primera vez. Y cuando las repetís, los ejemplos empiezan a aparecer. Y algunos son realmente duros. El primer ejemplo que te voy a dar te va a sorprender por lo grande y por lo evitable que era. El caso Phoenix es uno de los mejores ejemplos para entender cómo un proyecto puede convertirse en un desastre épico sin que haya una sola línea de código malicioso. Phoenix era en teoría un proyecto simple: modernizar el sistema de pagos de sueldos de los empleados del gobierno federal canadiense. En la práctica, terminó siendo una de las fallas más costosas y traumáticas que vivió el sector público en ese país. Para que tengas una idea, más de 430.000 empleados públicos cobraban a través de Phoenix. Esto significa que cualquier error afectaba vidas reales desde el día uno. ¿Qué pasó? Todo lo que podía salir mal, salió mal. Miles de personas empezaron a cobrar de menos, otras cobraban de más y tenían que devolver sueldos completos, otras directamente dejaban de cobrar durante meses. Hubo empleados que tuvieron que pedir préstamos para pagar el alquiler, familias que quedaron endeudadas, gente entrando en crisis de ansiedad esperando correcciones que nunca llegaban. Esto no fue un bug aislado, fue un colapso sistemático. Cuando se investigó qué había pasado, la conclusión fue brutal. Phoenix no falló por un problema técnico, falló por una sucesión de malas decisiones humanas. Subestimaron una complejidad ridícula: más de 80.000 reglas salariales, 101 departamentos federales, 34 integraciones con sistemas externos. Recortaron testing para ahorrar tiempo. Se asumió que el sistema iba a comportarse perfecto desde el día uno, un grave error que cometen muchas empresas. Redujeron personal crítico justo antes del lanzamiento. Ignoraron advertencias internas de que el sistema no estaba listo. Gente de planta levantó la mano varias veces, no los escucharon. Y la peor, hubo señales de riesgo que se escondieron para no retrasar la fecha del Go Live. Todo eso junto generó un efecto dominó que duró años. Años después del lanzamiento, todavía había miles de casos sin resolver. Todavía había gente esperando correcciones salariales. Todavía había empleados pagando deudas acumuladas por la culpa del sistema. El gobierno terminó gastando miles de millones, no en modernizar su tecnología, sino en reparar el daño, compensar errores y tratar de estabilizar una plataforma que nació fallada. ¿Se podría haber evitado? Absolutamente. Phoenix es un manual de todo lo que no hay que hacer. No se puede simplificar un sistema extremadamente complejo sin entenderlo. No se puede recortar testing en un proyecto que toca el salario de casi medio millón de personas. Y escúchame bien, no recortes testing nunca.
No se puede correr contra una fecha política ignorando la realidad técnica. No se puede tomar un proyecto de esta magnitud sin un liderazgo fuerte, técnico y valiente. Phoenix es la prueba de que no importa cuán grande o profesional sea la organización, si el liderazgo no escucha, si la cultura calla riesgos y si las decisiones se toman desde un Excel, el software te va a pasar factura. La factura en este caso fue enorme, dolor humana y financieramente. Pero te digo algo más, Phoenix, con todo lo grave que fue, no es nada comparado con el próximo caso. Porque si Phoenix fue un desastre, lo que pasó en Horizon ya directamente es una tragedia. Horizon era el sistema de punto de venta y contabilidad usado por las oficinas del correo del Reino Unido. Un sistema desarrollado por Fujitsu que se empezó a usar a fines de los 90. ¿Qué hacía? En teoría registraba las transacciones, los movimientos de caja y los saldos de cada sucursal. ¿Qué pasó en la práctica? Que el sistema tenía errores internos gravísimos, bugs que generaban diferencias contables donde no había ninguna. De un día para otro, los balances de algunos operadores mostraban faltantes de cientos o miles de libras. ¿Y cómo respondió la organización? En vez de investigar el sistema, culparon a las personas. Más de 3.500 operadores fueron acusados de fraude o robo. A más de 900 los llevaron a juicio. La mayoría eran personas comunes, padres, madres, vecinos, gente con 10, 20 o 30 años trabajando en el mismo lugar, sin antecedentes, sin ningún motivo para robar. Muchos fueron obligados a pagar deudas que nunca tuvieron. Algunos fueron despedidos, algunos perdieron sus casas, su reputación, su salud mental. Y lo más duro, más de 350 afectados murieron sin ver justicia. ¿Y qué pasaba mientras todo esto ocurría? Los bugs que generaban los faltantes estaban documentados, había reportes internos, había evidencia técnica, pero durante años la organización los negó y los ocultó. Fue una cultura entera construida sobre la frase "el sistema no se equivoca, si falta plata la culpa es tuya". Este fue el verdadero crimen. Una organización entera decidió creerle a un software defectuoso antes que a las personas. Y te lo digo desde mi experiencia viendo miles de proyectos. Esto no es un cuento aislado, no es ficción, no es exageración. Es lo que pasó cuando una organización se convence de que admitir una falla es más peligroso que arruinarle la vida a alguien. Horizon es el ejemplo perfecto del lado más oscuro del software, cuando la tecnología falla, pero la cultura falla todavía más. Bugs siempre va a haber. Lo que no puede pasar es que una organización silencie la verdad para protegerse a sí misma. Este caso tomó 2 décadas en salir a la luz y recién se empezó a resolver gracias a periodistas independientes, familias afectadas y un reclamo social enorme. El daño igual ya estaba hecho. Y si te parece extremo, no te preocupes, no todos los casos llegan a este nivel de tragedia. Pero sí hay un patrón común que atraviesa a todos. Cuando ignoras la realidad durante demasiado tiempo, el costo siempre vuelve multiplicado. Acá entramos en una realidad incómoda, pero absolutamente universal, la trampa del legacy. Cuando miras los presupuestos de tecnología de empresas grandes, chicas, privadas, públicas, da igual, entre el 70 y el 75% del presupuesto total se va a mantener sistemas viejos. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de la energía organizacional no se dedica a innovar, mejorar la experiencia, escalar o modernizar procesos, sino a evitar que sistemas de hace 20, 30 o incluso 40 años se rompan. Y lo más loco es que todos dentro de la organización saben que estos sistemas están rotos. Y no en el sentido de no funciona, sino en el sentido de funciona, pero con alambres, con parches, con rezo, con miedo de que el próximo cambio lo explote. ¿Por qué nadie los reemplaza? Por un motivo muy simple, porque reemplazarlos puede ser otro Phoenix. Y esto no es una exageración. Las empresas viven de una especie de dilema existencial. Si dejo el legacy como está, me vuelvo cada vez más lento, más caro y más frágil. Si lo intento reemplazar, corro el riesgo de que ese reemplazo sea un desastre multimillonario. Y ese miedo no es irracional, es un miedo aprendido, miedo basado en evidencia. Ejemplos hay para tirar al techo. ERPs fallidos, migraciones fallidas, modernizaciones que arrancaron siendo un proyecto de 6 meses y terminaron consumiendo 3 años, 10 equipos y millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que las organizaciones quedan atrapadas, literalmente atrapadas entre un sistema que ya no da más y el terror de que tocarlo destruya la operación completa.
Por eso, tantos sistemas críticos del mundo están escritos en COBOL, en mainframes, en versiones antiguas de Oracle, PeopleSoft, SAP o sistemas hechos a medida para alguien que ya ni trabaja en la empresa. Y el problema no es solo técnico, es cultural, porque el legacy no se mantiene solo porque es difícil reemplazarlo. Se mantiene también porque nadie quiere cargar con el costo político de un proyecto que puede salir mal. Entonces la empresa termina funcionando con una infraestructura que todos saben que es un riesgo enorme, pero que se sigue usando porque siempre funcionó. Es como manejar un auto con los frenos gastados. Funciona hasta que un día dejó de funcionar. Y te lo digo desde mi experiencia propia. La trampa del legacy no se resuelve con más tecnología. Se resuelve con liderazgo, con estrategia, con una cultura que entiende que no decidir también es una decisión. Y casi siempre la peor decisión. Y acá es donde entran los discursos mágicos. Implementemos Agile, implementemos DevOps, compremos esta plataforma y listo. Pero cuando esas prácticas se aplican sin entender el contexto, fallan igual. Te voy a decir algo que a veces molesta, pero es necesario decirlo. Agile no falla, DevOps no falla. Los que fallamos somos nosotros como organización, cuando creemos que un framework nos va a salvar de nuestros propios hábitos. Hoy Agile se vende como si fuera una pastilla mágica. Vos entras a cualquier empresa y es todo Scrum por acá, Daily por allá, retros todos los viernes. Pero la realidad es que podés practicar Scrum al pie de la letra y seguir entregando como en 1998. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue el ritual, el problema es la cultura que lo sostiene. Agile no es una daily de pie. Agile es tener conversaciones incómodas. Es decir, cuando algo no va. Es empoderar a la gente para decidir. Agile es liderazgo, no metodología. Y DevOps, bueno, DevOps lo destruyeron directamente. DevOps nunca fue un equipo, no fue una persona que hace llames, no fue contratar un pibe que sepa Kubernetes. DevOps es un puente cultural, es colaboración real entre desarrolladores y operaciones para entregar un valor continuo. Pero ¿qué hicieron muchas empresas? Crearon un equipo, DevOps, y lo llenaron de tickets. Deploya esto, arreglame aquello, configurame esto otro. Eso no es DevOps. Eso es tercerizar responsabilidades. O peor, dijeron que hacían DevOps porque levantaron un Jenkins y automatizaron un pipeline. DevOps no es un pipeline. DevOps es una filosofía. DevOps requiere confianza, autonomía, ownership. Requiere que el desarrollador se haga cargo del código desde que nace hasta que muere y requiere algo que casi ninguna organización está dispuesta a hacer, cambiar su estructura de poder. Y ahí es donde fallan todos. ¿Querés ver cuando una organización no entendió nada? Cuando te dicen, estamos haciendo Agile y siguen aprobando proyectos en cascada. O cuando dicen, somos DevOps y tienen 6 commits autorizando cambios en producción. La frase más honesta es esta, no falla Agile ni DevOps. Falla la ilusión de que poner una etiqueta va a resolver 30 años de problemas culturales. Y eso no se arregla con un post-it ni con un pipeline. Se arregla con liderazgo de verdad, con líderes que escuchen, con equipos con autonomía real, con decisiones basadas en datos y no en política interna, con la firmeza de decir esto no está funcionando. Agile y DevOps funcionan y funcionan muy bien, pero funcionan solo en contextos donde las personas están listas para hacerse cargo de lo que significa ser ágil, donde la cultura está preparada para la transparencia, donde el liderazgo acompaña y no controla, donde la organización prefiere mejorar antes que parecer moderna. Muchos quieren los beneficios de Agile y DevOps, pero no quieren pagar el costo cultural. Y así terminan en el peor lugar posible, haciendo teatro de que tienen Agile, haciendo teatro de que tienen DevOps, haciendo teatro de que tienen Platform Engineering, etcétera. Muchos rituales, cero transformación, porque al final del día la metodología es un multiplicador. Si la cultura es fuerte, Agile y DevOps te llevan al cielo. Si la cultura es débil, te llevan al infierno más rápido. No fallan las metodologías, fallan la valentía de cambiar en serio. Y cuando metes estas palabras de moda sin entenderlas, cuando no cambias la cultura, la estructura ni las decisiones, terminas cometiendo un error todavía más grande, creer que la tecnología es el problema. Y si eso ya es peligroso con software tradicional, imagínate cuando las decisiones las toma una inteligencia artificial. Y no estoy hablando de ciencia ficción, ¿eh? Estoy hablando de dos casos reales recientes, documentados, que muestran exactamente el riesgo de poner tecnología sin control. Midas y RoboD. Midas fue el sistema automático de detección de fraude en seguros de desempleo del estado de Michigan.
¿Qué hacía? Una inteligencia artificial analizaba los registros de miles de personas desempleadas y determinaba si estaban mintiendo. ¿Cuál fue el problema? Que el algoritmo estaba mal diseñado, mal calibrado y sin supervisión humana. ¿Cuál fue el resultado? Acusó injustamente de fraude a más de 34.000 personas, gente que perdió acceso a beneficios, que fue obligada a pagar dinero que no debía, que terminó endeudada, que fue perseguida legalmente sin haber hecho absolutamente nada malo. Todo porque un algoritmo, sin revisión humana, dijo fraude. Después de años de juicios, el Estado tuvo que admitir que el sistema era defectuoso y pagar compensaciones millonarias. Pero el daño psicológico, el estrés económico, la pérdida de dignidad, eso no se recupera. Y ahora, el caso más grande de todos, RoboDebt, un programa del gobierno que usaba algoritmos para detectar supuestos fraudes en beneficiarios de la asistencia social. ¿Qué hacía la inteligencia artificial? Cruzaba datos automáticamente, encontraba inconsistencias y las marcaba como fraude, incluso cuando esas inconsistencias eran errores del propio modelo. Durante años, miles de personas recibieron cartas acusándolas de deber dinero, gente vulnerable, gente con discapacidades, familias que dependían de esos ingresos para sobrevivir. El gobierno les decía, nos debes plata, pagá o te demandamos, todo basándose en cálculos incorrectos. La investigación oficial que se hizo años después reveló algo escalofriante. Sabían que los algoritmos estaban mal y siguieron adelante igual. El resultado final fue más de 500.000 personas afectadas, compensaciones por miles de millones, una crisis nacional de confianza en el gobierno. Robodebt no fue solo un error técnico, fue un error ético, cultural y político. Es el ejemplo perfecto de cómo una organización puede esconderse detrás de un algoritmo para justificar decisiones que jamás tomaría de frente mirando a una persona a los ojos. Y por eso este slide se llama el nuevo peligro. Porque si con software tradicional ya venimos fallando desde hace 30 años, imagínate lo que va a pasar cuando sistemas más complejos, más opacos, más automatizados empiezan a tomar decisiones sobre salud, justicia, finanzas, migraciones o seguridad. La pregunta ya no es si un sistema se va a caer. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el error no tira un servicio abajo, sino que destruye la vida de una persona? Y te lo digo sin dramatizar. Si no hay supervisión humana, si no hay auditorías, si no hay culturas de responsabilidad, si no hay ética, la inteligencia artificial no solo va a reproducir los mismos errores que cometimos con software clásico, los va a amplificar. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos como industria para este nivel de responsabilidad? Porque si no lo estamos, lo que viene puede ser mucho peor de lo que imaginamos. Después de ver todos estos casos de proyectos gigantes, medianos, chicos, públicos, privados, software tradicional y ahora también inteligencia artificial, uno empieza a ver un patrón clarísimo. Los proyectos no fallan por bugs, los bugs se arreglan, los bugs se encuentran, los bugs se testean. Los proyectos fallan por todo lo que pasa antes de que exista una sola línea de código. Fallan por falta de honestidad. Honestidad para decir no estamos listos. Honestidad para decir esto no va a llegar. Honestidad para admitir que lo que prometimos en el PowerPoint no se puede ejecutar en el mundo real. Fallan por falta de accountability. Roles que nunca quedan claros. Decisiones que nadie firma. Áreas que se pasan la pelota. Proyectos donde cuando todo explota, todos miran para otro lado y nadie dice yo me hago cargo, yo la cagué. Fallan por falta de cultura técnica, organizaciones que quieren resultados Big Tech, pero con prácticas del 2005, donde hay liderazgo financiero, legal, comercial, operativo, pero no liderazgo técnico real, sentado en la mesa, donde se toman decisiones importantes. Y fallan por lo más difícil de todo, liderazgo desconectado. Líderes que gestionan tecnología como si fuera a comprar escritorios. Líderes que creen que los sistemas fallan porque la gente no se esfuerza. Líderes que no entienden la complejidad y la fragilidad del software moderno y por eso toman decisiones que no son operables en la vida. Todo esto combinado genera lo mismo que muestra este rompecabezas incompleto. Vos podés tener las piezas de metodología, talento, presupuesto, herramientas, pero si falta la pieza de cultura, si falta la pieza de liderazgo, si falta la pieza de responsabilidad, nunca va a encajar. Y ahí aparece la frase más dura pero más cierta de toda esta presentación. Programar es fácil comparado con cambiar culturas. Crear un buen sistema es difícil, claro que sí, pero crear una cultura donde la verdad circule, donde los riesgos se hablen, donde el liderazgo escuche, donde la voz técnica tenga voz, donde la accountability sea real,
Eso es mucho, mucho más difícil. Y por eso fallamos. No por falta de talento, no por falta de herramientas, no por falta de frameworks. Fallamos porque no nos animamos a cambiar lo que realmente duele. La cultura, la forma de trabajar, la forma de liderar. Ese es el patrón común en todos los casos, en todos los países, en todas las industrias. Y hasta que no lo cambiemos, ninguna metodología, ninguna tecnología, ni siquiera la inteligencia artificial nos va a salvar. Entonces, si esto está tan claro, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores de hace décadas? La respuesta es incómoda, pero necesaria para cerrar este círculo. Si no cambiamos tres cosas básicas, vamos a seguir generando nuestro propio Phoenix, nuestro propio Horizon, nuestro propio Robodebt. Y no hablo de Australia, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Hablo de todos los países hispanohablantes, donde tenemos sistemas críticos que dependen de motores que ya no dan más, donde los presupuestos son limitados, donde la presión política y empresarial es diaria, donde muchas decisiones se toman desde la intuición y no desde la realidad técnica. Si no corregimos esto, es solo cuestión de tiempo para que una mala modernización, una migración apurada o un algoritmo mal supervisado nos estalle en la cara como ya pasó en otros países. El primer cambio es dejar de parchear. Parchear es reaccionar. Parchear es correr atrás del incendio. Parchear es vivir apagando problemas que no deberían existir. Hay muchas organizaciones funcionando así. Arreglan rápido, pero nunca bien. Y el problema es que ningún país, ninguna empresa, ningún sector puede construir su futuro sobre sistemas parchados. Tenemos que volver a diseñar bien, a pensar en arquitectura, a tomar decisiones técnicas con criterio, con cabeza, con visión de 5 o 10 años, y no con una urgencia de 2 semanas. Diseñar bien no es un lujo, es una inversión. Y lo más caro sale en tecnología, no es construir bien, es corregir lo que se construyó mal. El segundo cambio es cultural, profundo y necesario. El miedo al cambio nos está frenando como región. El miedo a tocar el legacy, el miedo a romper algo, el miedo a asumir un riesgo. Ese miedo fue el que permitió que sistemas como Midas o Robodebt se mantuvieran activos cuando ya sabíamos que estaban fallando. Fue el miedo el que mantuvo Phoenix en operación, aunque cuando los errores ya eran catastróficos. Modernizar no es correr a comprar tecnología nueva. Modernizar es tener la valentía de enfrentar la realidad. Esto que tenemos ya no sirve para el mundo que viene. Modernizar es planificar, no improvisar. Es hacer las cosas bien, con método, con procesos controlados, con equipos preparados, con liderazgo técnico real involucrado desde el minuto uno. La modernización no es una opción linda de tener, es supervivencia. Y el tercer cambio, para mí, el más importante, es este. Tenemos que dejar de tener jefes y empezar a tener líderes técnicos. Un jefe administra, un líder transforma. El jefe pide reportes, un líder pide verdad. Un jefe te dice qué hacer. El líder te explica por qué y te permite decidir cómo. Un jefe puede venir de cualquier lado. Un líder técnico tiene cicatrices, experiencia, criterio y calle. Y te digo algo que no se dice lo suficiente. La ausencia de liderazgo técnico es el origen silencioso del 80% de los problemas que vivimos en tecnología. Cuando un director no entiende la complejidad del sistema que está probando, cuando un VP toma decisiones basadas solo en presupuesto, cuando un CTO se desconecta del día a día técnico, los proyectos empiezan a desviarse. Lentamente al principio, violentamente después. Latinoamérica necesita líderes técnicos en serio, gente que pueda decir no, que pueda negociar con datos, que pueda anticipar riesgos, que pueda explicar el impacto real de las decisiones de los directorios. Y sobre todo, líderes que entiendan que la cultura no es un cartel lindo, es un sistema operativo. Si no cambia el liderazgo, no cambia nada. Estamos a un par de malas decisiones de crear nuestro propio Phoenix. Y te digo más, si no cambiamos la forma de liderar, diseñar y modernizar, esa historia va a repetirse en múltiples países al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? ¿Por qué esto importa hoy más que nunca? Evitar desastres no es suerte, no es magia, no es rezarlo a un framework. Es disciplina, liderazgo y cultura. Y empieza por 5 decisiones que cualquier organización, de cualquier tamaño, puede tomar desde mañana. Cuando digo alinear visión, no hablo de escribir un eslogan aspiracional que quede lindo en la pared. Hablo de que negocio, tecnología y liderazgo tengan la misma imagen mental de lo que están construyendo. Porque cuando negocio imagina una Ferrari, tecnología diseña un Hilux y finanzas quiere pagar una bicicleta. No hay Agile, DevOps ni genio en la tierra que te salve en esa situación.
Alinear visión significa tres cosas: saber para qué existe el proyecto, saber cómo luce el éxito y saber qué decisiones no se van a negociar. Cuando hay visión alineada, los equipos dejan de correr en direcciones opuestas. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más predecible, más sano y más profesional. Lo voy a decir sin vueltas. No hay tecnología sostenible sin una cultura saludable. Y no hay productividad real sin Developer Experience. La gente cree que Developer Experience es un lujo de Silicon Valley. No. Developer Experience es lo que diferencia a un equipo que puede entregar en 2 semanas a uno que tarda 6 meses. Es lo que define si tu talento se queda o se va. Es lo que determina si tu organización innova o sobrevive con alambre. Si querés evitar desastres, tenés que invertir en onboarding sólido, documentación útil, entornos reproducibles, pipelines rápidos, herramientas que no generan fricción, ciclos de feedback claros, equipos que tengan autonomía real. La cultura y developer experience no son un gasto, son el multiplicador de todo lo que hagas después. Testing no es correr un par de casos felices a último momento. Testing es rigor, testing es responsabilidad, testing es respeto por el usuario. Y acá una frase dura: si tu organización llega a poner en producción algo que no está testeado seriamente, no tenés un problema técnico, tenés un problema ético. Testing real implica pruebas integradas, automatización inteligente, test de regresión, ambientes representativos, smoke tests en serio, pruebas de performance y resiliencia, y algo esencial: tiempo y presupuesto asignado. Un sistema sin testing es un sistema que está esperando fallar, y cuando falla, te lleva puesto. Uno de los patrones más claros en los grandes desastres es este: alguien lo vio venir, pero nadie lo escuchó. En Phoenix, en Horizon, en Robodebt, siempre hubo técnicos, analistas, testers, arquitectos diciendo esto no va. Y la organización eligió mirar para otro lado. Escuchar a expertos no es delegar decisiones, es incorporar realidad. Los expertos existen para proteger tu operación, tu reputación y tus usuarios, no para complicarte la vida. Los líderes modernos no rodean a los expertos con política. Los líderes modernos le dan voz, peso y autoridad, porque un experto, escuchando a tiempo, evita años de dolor después. Y finalmente, si querés evitar desastres, tenés que tener gobernanza. Gobernanza no es burocracia. Gobernanza es claridad. Es saber quién decide, quién aprueba, quién valida riesgos, quién escala problemas, quién aprueba cambios críticos, quién se hace responsable si algo sale mal. Cuando la gobernanza es clara, los proyectos avanzan. Cuando la gobernanza es ambigua, los proyectos se hunden. Y te digo algo que cualquier CIO honesto admite cuando estamos en una sala cerrada: el 80% de los problemas graves en tecnología no vienen de lo técnico, vienen de decisiones mal gobernadas. Evitar el lado oscuro del software no es magia, es disciplina, es liderazgo y es cultura. La tecnología lo resolvemos entre todos. Lo que falta es que como región dejemos de mirar para otro lado y empecemos a liderar en serio. Después de todo lo que vimos, quiero que nos quedemos con una verdad simple pero que cambie absolutamente todo. El futuro del software es humano. Nunca fue sobre lenguajes, nunca fue sobre frameworks, nunca fue sobre arquitecturas o herramientas de moda. Siempre fue sobre decisiones. Las decisiones que tomamos cuando definimos un proyecto, las decisiones que tomamos cuando priorizamos, las decisiones que tomamos cuando ignoramos una alerta porque incomoda, las decisiones que tomamos cuando elegimos llegar como sea en lugar de hacerlo bien. Phoenix no falló por PeopleSoft. Horizon no falló por su middleware. Robodebt no falló por un algoritmo. Fallaron porque personas en posiciones de liderazgo tomaron decisiones equivocadas, no escucharon a los expertos, ignoraron la realidad técnica y privilegiaron la narrativa por encima de la verdad. El problema nunca fue el código es un síntoma. El problema siempre estuvo en la cultura, en cómo lideramos, en cómo trabajamos, en cómo tomamos decisiones cuando hay presión política y deadlines encima. Y la buena noticia es que justamente porque el problema es humano, la solución también lo es. Podemos construir culturas que digan la verdad. Podemos liderar desde lo técnico, no desde el ego. Podemos priorizar calidad por sobre la urgencia. Podemos darle voz a los expertos. Podemos modernizar con inteligencia, no con improvisación. Podemos evitar los próximos desastres antes de escribir una sola línea de código. La tecnología cambia todos los meses, pero los principios que evitan que destruyamos sistemas, equipos y vidas son siempre los mismos: cultura, liderazgo y accountability. Si cambiamos eso, cambiamos todo. Y esa es para mí la responsabilidad más grande que tenemos como industria hoy. No construir software más rápido, no adoptar inteligencia artificial porque está de moda,
sino construir sistemas, organizaciones y culturas donde la tecnología sea una herramienta para amplificar lo humano y no para lastimarlo. Ese es el futuro del software, humano, responsable, sostenible. Y está en nuestras manos decidir cómo llegamos ahí. Yo soy Matías Caniglia. Hace 18 años acompaño equipos, CTOs, VPs, directores y organizaciones enteras en transformaciones que muchas veces son más culturales que técnicas. Tuve la suerte y a veces la responsabilidad de ver de cerca proyectos increíbles y también proyectos que terminaron muy mal. Aprendí que la diferencia no está en la tecnología, está en cómo lideramos, está en la verdad que nos animamos a decir, en los riesgos que nos animamos a enfrentar, en la cultura que construimos alrededor de nuestros equipos. Y por eso hago lo que hago, porque creo realmente en que Latinoamérica tenemos todo para competir a nivel global. Talento, capacidad, resiliencia, creatividad, hambre de mejora. Lo único que necesitamos en nuestra región es liderazgo técnico real, organizaciones que tomen decisiones con criterio, culturas que no repitan los errores del pasado. Si este contenido te movió algo, si te hizo pensar, si te mostró una perspectiva diferente sobre cómo construimos software, te invito a que te sumes a esta comunidad, a aprender conmigo, a debatir, a cuestionar, a transformar. Estoy en todas las redes como @enmodomat. Y si sos líder, CTO, VP, director, gerente o parte de un equipo que está intentando modernizar, mejorar su cultura técnica o evitar convertirse en el próximo Phoenix, escribime. Soy parte de Cloudity, donde ayudamos a empresas de toda la región a construir plataformas más sanas, más rápidas y más humanas. Pero sobre todo, ayudamos a crear culturas que permitan que esas plataformas no se caigan. Porque al final del día, todo esto no es sobre código, es sobre personas, sobre decisiones, sobre liderazgo. De eso depende el futuro del software. Gracias por estar acá y ojalá que sea apenas el comienzo.